Muy bien, ya estamos listos y preparados. Ya me encuentro con el doctor Javier Hernández. ¿Cómo está, doctor? Un placer, como siempre. Gracias, gracias. Lo veo con la elegancia siempre a flor de piel, doctor. ¿No sí o no? Lo máximo. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema denominado tenencia. Definamos, por favor. Bueno, en realidad la tenencia es, digamos, una institución jurídica dentro de la cual se le va a reconocer, digamos, la custodia, valga la redundancia, la tenencia, de hecho y de derecho a uno de los progenitores, ya sea al padre o a la madre, ¿no? ¿Patria potestad también se le puede decir? No es patria potestad, no es patria potestad. Digamos que forma parte de la patria potestad, ¿no? Porque la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tiene el padre hacia sus hijos, ¿no? Los padres hacia sus hijos. En este caso, la tenencia vendría a ser una formalización, por así decirlo, en el cual el juez va a reconocer que el niño se va a quedar ya sea con la madre o ya sea con el padre, ¿no? Ahora, otro punto. Con todo el respeto que las mamás se merecen, pero ¿la ley siempre está a favor de la madre que del padre? En realidad existe, digamos, cierto favoritismo por la madre, ¿no? Es más, la ley establece que los niños menores de 3 años necesariamente tienen que estar con la madre, ¿no? Y pasados los 12 años ya el menor, digamos, en cierta manera puede, por así decirlo... ¿Decidir, entre comillas? Expresar su opinión, no decidir, sino expresar su opinión con quién quiere realmente quedarse. Y esa opinión va a tener que ser en cierta manera evaluada o de cierta forma tomada en cuenta por el juez, ¿no? Ahora sí existe cierta inclinación o favoritismo hacia la mujer en los casos de tenencia, en los casos de alimentos, en los casos de patria potestad, ¿no? Perfecto. Antes de pasar a los temas de las causales, por qué se puede ir con la madre o con el padre, me gustaría tocar un punto en específico. Te soy sincero, doctor, yo no sabía este tipo de cosas. El año pasado nos invitaron a la orquesta, listo, a realizar un musical al penal de mujeres, donde me pude percatar que muchas madres tienen a sus niños dentro de la prisión. ¿Está a favor? Yo en realidad me parece no un ambiente, por más de que esté la madre, un ambiente como que un niño se pueda desarrollar, así tenga 1, 2 o 3 años o 4 años. Hay la posibilidad de que en este caso, si es que el padre está en las condiciones de poder irse con el padre, así tenga 3, 2 años, o con alguna tía, o con la abuelita, etcétera, etcétera, porque sea cual sea la forma, si tenga 2, 3 años, no es un ambiente, una prisión para poder criar a un niño, tenga la edad que tenga. Claro, los niños que están de cierta manera, decirlo, internados también con sus padres, es porque pasa lo siguiente: o la madre no tiene más familiares, o si los tiene, estos familiares han renunciado a tener al menor. Entonces no hay forma con quien se quede el niño, se quedan con ellas hasta los 3 años. Pasados los 3 años, si igual no tiene familiares o nadie se quiere hacer cargo de estos niños, van a tener que ser internados en un albergue, ¿no? Y hasta cierto punto quizá puestos en adopción. Entonces los primeros 3 años solamente van a estar con sus madres dentro de un penal. Complicado, ¿no? Bastante es una complicada situación, ¿no? Es bastante triste el marco que yo vi y es lamentable, ¿no? Yo me pongo en el lugar de la madre al pedir ayuda a algún familiar y que te cierren las puertas. Debe ser algo frustrante. Pero bueno, vamos ahora sí. ¿Qué es lo que tiene que pasar, por ejemplo, en un tema de divorcio para que se pueda ir o con la mamá o con el papá? ¿Es un tema de trabajo? ¿Es un tema de sustento económico? ¿Es un tema de hogar? ¿Es un tema de repente de que el papá tenga otra pareja o la mamá tenga otra pareja que no se lo dan al niño? ¿Cuáles serían, por ejemplo? Bueno, aclaremos que la tenencia solamente se va a dar cuando se encuentren los padres separados, ya sea por divorcio, ya sea por una separación de hecho, o ya sea porque no tienen una relación concreta o nunca la tuvieron, ¿no? Hay parejas que de cierta forma de repente la noche de copas se acostaron, procrearon un hijo y luego de eso ya... Ellos decidieron exactamente, ¿no? Normal. Así es. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué se evalúa al momento de dar la tenencia, ¿no? Se evalúa, bueno, el aspecto número 1, no tanto económico, sino el aspecto moral, ¿no? Y sobre todo las capacidades que se tengan, tanto morales, físicas también, para poder tener al menor, ¿no? Es decir, que tenga una casa, que tenga, no propia, sino que tenga en cierta manera comodidades donde el menor pueda desarrollarse, ¿no? No podrían darle una tenencia a una persona, por ejemplo, que trabaja de 7 de la mañana a 11 de la noche. Jamás le podrían dar una tenencia a esa persona, porque se entiende que no se va a poder hacer cargo del menor. Entonces, muchos dicen, bueno, yo quiero que me reconozcan la tenencia a mi hijo, está bien, yo trabajo, pero lo voy a dejar con una empleada, o lo voy a dejar con mi mamá, o lo voy a dejar con mi hermana. Entonces,
no tendría sentido reconocerle la tenencia, pese a que judicialmente en algunos casos sí se le reconoce, pero en cierta forma se le está haciendo un daño al menor. Lo que particularmente yo considero, soy del criterio que debe aplicarse una tenencia compartida. Hace un momento escuchábamos acerca de la estimulación temprana, que es tan importante la participación como de la mamá como del papá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En casos de divorcio, en casos donde no hay una relación, donde se separan de hecho, la mujer ve a los hijos, más allá de como hijos, como una mercancía. Tengo a mis hijos y por mis hijos, mi expareja, mi exnovio, me va a dar un dinero mensual, ¿no? Si me desprendo de ellos, ese dinero ya no lo voy a recibir, ¿no? O si mis hijos se van con él, de cierta forma yo quedo en el aire, nadie me va a dar nada, mis hijos ya no me van a querer, ¿no? Cosa que no sucede esto, ¿no? Muy por el contrario, si existiera una tenencia compartida, de cierta forma ambos estarían en contacto con el menor, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de lo importante que es la participación tanto del papá como de mamá, ¿no? Ahora, si es que se llega a dar, por ejemplo, la tenencia al padre, ¿no es cierto? Así como en muchos casos, y en la mayoría, el padre da una pensión mensual, la madre estaría en obligación de dar una pensión de alimentos mensual al papá. Definitivamente. La pensión no solamente el obligado va a ser el padre, sino también la madre en esa condición. Si es que la tenencia se reconoce al varón, al papá, la mamá va a tener que ser quien aporte mensualmente, ¿no? Una pensión. Atención, por favor. Yo me imagino, por ejemplo, que la esposa de Jefferson Farfán, ¿no?, que tiene unos 3, 4 hijos, debe recibir una buena pensión mensual, pues, doctor. Yo me imagino, ¿no? ¿Para qué cambiar, pues, no? No tiene caso. Tienen que estar separados, o sea, por papelito firmado el divorcio, o si están casados, separados sin firmar absolutamente nada, etcétera, no necesariamente, tienen que estar separados de hecho, nada más. O sea, como te digo, es más, hay parejas en las que ni siquiera existió una relación amorosa, ¿no? Tuvieron al hijo y cada quien por su lado. Entonces, en estos casos tendría que darse la tenencia, decidir con quién se va a quedar el menor, ¿no? Ahora, el caso, cumple 18 años, por ejemplo, y el menor decide ni con el papá ni con el mamá, y los dos se ven que no tienen, por ejemplo, la capacidad moral, como usted dice, como para poder tener o hacerse cargo. O menor de 18 años, por ejemplo, y él decide con los abuelitos, por ejemplo. ¿Eso es válido también? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que ninguno de los dos cumple con la capacidad moral? O se elige quién de los dos tiene como que, no sé, menor o mayor capacidad, una cosa así. Claro, en estos casos que serían extremos, donde ninguno de los padres tendría la capacidad moral, existe casos en los que en algunos sucede que el papá de repente está siendo procesado penalmente por extorsión, por sicariato, y la mamá también está siendo procesada por narcotráfico. Entonces, no tienen la capacidad moral para que estos niños puedan criarse en este hogar. Entonces, se opta por un familiar, que en este caso pueden ser los abuelos, los tíos, ¿no?, donde el menor pueda desarrollarse. Es cierto lo que tú dices, si él decide quedarse con la abuelita, puede quedarse con la abuelita. No hay ningún problema, ¿no? Siempre y cuando los padres no cumplan esa solvencia moral, ¿no? Perfecto. Con el tema de discapacidad, por ejemplo, de algún menor, ¿hay algún tipo de problemas? ¿Hay algún tipo de documentación? Con discapacidad del menor, claro, en cierta forma tendría yo que prestarle más garantías o más comodidades a este menor. Por ejemplo, si se trata de, hablamos de un niño que quizá nació con malformaciones y no puede caminar, ¿no? Tengo que de repente llevarlo a su centro educativo, de repente cargado, o de repente necesita mayores cuidados. Se entiende que esa persona, el padre o la madre, quien está a cargo del menor, no va a tener que invertir más tiempo en este niño, ¿no? Okay. Es decir, si trabajo, voy a tener que renunciar al trabajo y voy a tener que quedarme con mi hijo a efectos de poder darle una mejor crianza, ¿no? Ahora, me están haciendo una pregunta, bueno, yo más o menos puedo deducir la respuesta también. Me dicen, ¿qué pasa si el padrastro o la madrastra maltrata al niño? ¿A quién se le da atención? Yo me imagino que si la mamá está con una pareja y su hijo vive ahí y el padrastro maltrata al hijo, el hijo se va a tener que ir con el papá. Es obvio y evidente, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede, eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, veamos aquí el caso concreto, ¿no? Si es que es una mamá permisiva o no, ¿no? Porque hay situaciones en las que la mamá es muy permisiva. El papá se da cuenta, le dice, oye, mira, tu actual pareja, el padrastro, ¿no?, está maltratando a mi hijo, está de esta forma de repente, no sé, llamando la atención de manera muy severa, ¿no? Y la mamá de repente trata de minorizar esos hechos. No, él es así, él es su carácter, no pasó nada, déjalo, ¿no? Entonces, si es una mamá permisiva, se entiende
que la tenencia definitivamente se le va a tener que anular en ella, ¿no? Y va a tener que dársela al padre. Porque no vamos a esperar que este menor se exponga de repente a lesiones graves o se le ponga en cierta forma a lesiones psicológicas Sí. para recién tomar cartas en el asunto, ¿no? ¿Cómo puede? Ahora, esto, discúlpame, Sí. Julio, esto es muy al margen de denunciarlo también al padrastro por los hechos que ha cometido, ¿no? Pero, a ver, hay que entender también, ¿no? Yo creo que todos los jueces, abogados pueden tener criterio y saben cuando un niño, porque hay que decirlo, Semina, un niño también muchas veces por tener el afecto o obtener algo, suelen inflar o suelen muchas veces exagerar un poquito las cosas, ¿no es cierto? Pero ahora, yo creo que tal vez el padrastro está en todo su derecho por ser cabeza de ese hogar en general, de poder poner reglas y si es que no se cumplen, no maltratar, pero sí realizar como por ejemplo una llamada de atención en forma tranquila, supongo yo. ¿Puede ser así o no puede ser? Claro, así? de hecho, si mi hijo o Hay mi que tener cuidado en eso, mi ¿no? hija está viviendo con su mamá y su mamá tiene una actual pareja y ya forman un hogar, se entiende que este hombre va a ser la figura paterna en este hogar. Obviamente, como figura paterna, como varón, va a tener que imponer sus reglas, ¿no? Obvio. De repente, pues, no sé, reglas en que no deben subirse a los muebles, de O repente, acá ¿no? se entra a la casa 11 de la noche y el Claro. menor llega como que a las 12. Exactamente, claro. Puede ser esas clases de reglas, ¿no? Y no habría ningún problema en que se le llame la atención por el incumplimiento de estas reglas. Ahora, existe sí casos ya muy extremos, ¿no? En que se le pega al menor por las puras, se le pega por gusto, Esa es otra por cosa. venganza. En cierta forma, de repente, lo que el papá manda de repente como encomienda o los alimentos que él da, se lo come el padrastro, no le da al menor. Entonces, cosas como estas, sí, en cierta forma, de hecho, van a agravarlos. Que suele pasar. ¿Ah? Que suele pasar, claro. Sí, pues sí. Muchas veces nosotros no creemos que estas situaciones no puedan pasar y pueden pasar hasta mucho peores. Por eso, atención a las mamás o a los papás, qué personas presentan a sus hijos. Definitivamente, creo que eso es clave. Ahora, yo particularmente, mejor no voy a decir nada. Ahora, también tener en cuenta que al momento que existe una separación, cada quien tiene sus costumbres de cómo cría a su hijo, ¿no? No voy yo a alegar, por Claro. ejemplo, que me den la tenencia a mí porque la mamá de mi hijo hace que se despierte muy tarde, o lo hace ¿No? que se despierte muy temprano, Claro. pobrecito, hace frío, ¿no? O lo baña muy tarde con Hay agua fría, criterios, pues, pobrecito. ¿no? Entonces, hay criterios quizá que para ella pueden ser aceptables y para mí no, que finalmente son mínimos, ¿no? Y que en cierta forma son cuestiones ya de crianza, ¿no? Ok, perfecto, doctor. Está sumamente claro. Creo que todo ha quedado sumamente clarísimo y recontra perfecto. Así que nada, doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Dónde lo podemos Gracias. encontrar? Bueno, pueden ubicarme al 99175021 o a través de la página de Facebook Estudio Jurídico de Hernández Ortecho. Doctor, antes de irnos a la pausa comercial, doctor, ¿usted conoce a Quique Quiroz? Quiroz, me suena. Yo se lo voy a presentar, es el mejor estilista, así que quiere un corte de cabello en las manos de Quique Quiroz, va a quedar pero súper atendido. Es más, Ya. le va a tocar el cuero cabelludo y va a querer regresar todos los días. Una cosa así, ¿ya? Por favor, no se pierdan que después de la pausa comercial tenemos Belleza con Quique Quiroz. Quique, ¿estás listo? ¿Preparado? Perfecto, no se lo pueden perder. Ya regresamos, vamos a una pausa.